Bienvenidos, amigas y amigos, a Conferencia Fusenda. Hoy tenemos una invitada especial desde Bogotá, Mireya Bernal, que es pedagoga, licenciada en educación infantil, trabaja con niños del barrio Ciudad Bolívar de Bogotá, así que es un placer tenerla a ella nuevamente para Conferencias Fusenda. Ya la tuvimos un martes con un libro. ¿Cuál fue el libro, Mireya? Recuérdame. Eh, Sexo y obsesión. Sexo y obsesión, un librazo que Mireya nos relató, que está grabado en nuestra página Barranquilla Espiritual. Eh, lo pueden encontrar esa relatoría de Mireya. Y bueno, vamos a iniciar hoy con la conferencia Dejar al Padre, a la Madre y a los hijos, una palabra de Jesús, que está contenido en el capítulo 23, Moral Extraña del Evangelio según el Espiritismo. Sin más preámbulo, vamos a hacer la oración de inicio, donde les pido que me acompañen de pensamiento y de sentimiento para elevar a ese plano espiritual superior, rector de nuestras actividades, que nos acompañen este sábado, como todos los sábados. Para Colombia es festivo, pero sabemos que para el mundo espiritual no hay festivos, y ellos nos van a estar acompañando si nosotros nos hemos puesto de acuerdo acá. Especialmente a nuestra conferencista, la portadora de la palabra, para que sus guías espirituales la acompañen, para que su verbo sea fluido y ella pueda entregarnos eso que con tanto cariño ha preparado para nosotros, que ese mensaje pueda penetrar en nosotros, en nuestra psiquis, en nuestras emociones, para que pueda dar frutos, como una semilla. Ese mensaje pueda dar frutos en nuestro ser, germine, pueda dar frutos de cambio personal, de fortalecimiento de nuestra fe y de mejor persona cada día que debemos ser, por orden, por mandato, por sugerencia divina. Gracias, Señor, y que así sea. Bien, Mireya, muchas gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Buenas tardes. Entonces, me correspondió explicar el capítulo 23, Moral Extraña, el ítem 4. Pero antes de leer el ítem 4, vamos a leer el ítem 1, que es odiar al padre y a la madre, que se complementan. Una gran multitud iba con Jesús y volviéndose hacia el pueblo, él dijo: si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Y el que no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. San Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27 y 33. Segundo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. San Mateo capítulo 10, versículo 37. Entonces vamos a empezar con el capítulo 4, con el ítem 4, el tema dejar al padre, a la madre y a los hijos. Dice 4. Aquel que por mi nombre, espera un momentico, aquel que por mi nombre haya dejado su casa, o sus hermanos, o sus hermanas, o su padre, o su madre, o su mujer, o sus hijos, o sus tierras, recibirá el céntuplo de todo eso,
y tendrá por herencia la vida eterna. San Mateo capítulo 19, versículo 29. 5. Entonces Pedro le dijo: en cuanto a nosotros, ves que hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: en verdad os digo, que quien haya dejado su casa, o su padre, o su madre, o sus hermanos, o su mujer, o sus hijos, por el reino de Dios, habrá de recibir mucho más, incluso en este mundo y en el siglo venidero, la vida eterna. San Lucas capítulo 18, versículo 28 al 30. 6. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme que antes disponga de lo que tengo en mi casa. Jesús le respondió: ninguno que poniendo la mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. San Lucas capítulo 9, 61 y 62. Esto es en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces nos explican: sin discutir las palabras, aquí es necesario buscar el pensamiento, que evidentemente era este. Los intereses de la vida futura prevalecen sobre los intereses y las consideraciones humanas, porque ese pensamiento se halla de acuerdo con la esencia de la doctrina de Jesús, mientras que la idea de renunciar a la familia sería la negación de esa doctrina. Entonces, me centraré en explicar la enseñanza que Jesús nos quiso transmitir en estos textos bíblicos. Y es que los intereses de la vida futura prevalecen sobre los intereses y las consideraciones humanas. Él, como en muchas otras ocasiones, aprovecha la oportunidad para darnos a entender que la vida terrenal es pasajera, que todos nuestros intereses materiales y esfuerzos por poseer nos hacen caer en el error y en la pérdida de los afectos más sinceros. Que, como nos aclara en el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, mi reino no es de este mundo, la vida futura debe ser la meta de la humanidad. Nos invita a preocuparnos por cambiar nuestras imperfecciones, por instruirnos moralmente, por servir, por ayudar a otros. Nos aclara y justifica las anomalías de la vida terrenal, que siempre están en concordancia con la justicia de Dios. También es necesario aclarar que la idea de renunciar a la familia sería la negación de esta doctrina de amor que Él nos enseñó, porque en muchas otras ocasiones nos enseña que debemos amar y respetar a nuestros padres. Continuamos. No tenemos a la vista, por otra parte, la aplicación de esas máximas en el sacrificio de los intereses y los afectos de la familia a favor de la patria. Se censura a un hijo porque deja a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su mujer, a sus propios hijos para ir a defender su país. Por el contrario, no se le reconoce un gran mérito cuando se sustrae del deleite del hogar, de las expansiones de la amistad para cumplir un deber. Existe, pues, algunos deberes que tienen prioridad sobre otros. ¿Acaso la ley no impone a la hija la obligación de dejar a sus padres para seguir a su esposo? En el mundo se multiplican los casos en que se imponen las más penosas separaciones. No obstante, los afectos no se destruyen por eso. Entonces, en nuestro diario vivir, muchas personas realizan el sacrificio de los intereses personales y de los afectos de familia a favor de la patria
o de su comunidad. Así como los soldados, como nos explica aquí el Evangelio, dejan su familia para servir a la patria, y la mujer deja a sus padres para seguir a su esposo. También en la actualidad, un ejemplo muy claro de esto es el personal de salud frente al virus del COVID-19. Ellos nos dieron ejemplo de entrega y abnegación por ayudar a otros, y nos demostraron que se debe cumplir el deber que la profesión nos impone a cada uno. Pero ante todo, el sentimiento de fraternidad, solidaridad y ayuda hizo que arriesgasen hasta su propia familia y a su núcleo familiar y su propia vida para salvar la vida de padres, madres, hijos, hermanos, hermanas y esposas de otras familias, entendiéndose que este es el mejor ejemplo de sacrificio cuando somos llamados a servir a la gran familia universal, porque todos somos hijos del mismo Padre, sin importar raza, credo o religión. Y esto también fue reconocido por la sociedad. A muchos se les reconoció como héroes y lograron un gran mérito y mucha ayuda de otras personas viendo la labor que hacían los médicos por servir. Continuamos. El alejamiento no disminuye el respeto ni el desvelo que el hijo debe a sus padres, ni la ternura de estos para con sus hijos. Se ve pues que aunque las tomemos literalmente, a excepción del término odiar, que en este evangelio nos explican que por ser la lengua hebrea muy pobre en palabras, se tradujo mal, y el término que debía haberse traducido era amar menos. Entonces, a excepción del término odiar, que es amar menos, aquellas palabras no constituyen una negación del mandamiento que prescribe honrar al padre y a la madre, ni del sentimiento de ternura paternal, y menos aún si se les considera según su espíritu. El objetivo era demostrar al hombre, a través de una hipérbole, cuán imperioso es el deber de ocuparse de la vida futura. Entonces, sea la circunstancia de separación que se dé en la familia, los afectos entre los miembros no se destruyen, el respeto no se disminuye, el cuidado, las atenciones y el cariño que el hijo debe a sus padres no cesa, al igual que la ternura de estos para con sus hijos. Por ejemplo, cuando un integrante de la familia se casa y sale de su hogar paterno y se radica en otro lugar, por eso uno no deja de estar pendiente de sus padres, de ampararlos, de llamarlos, de preocuparse por ellos. Entonces los lazos de familia se fortalecen a pesar de las distancias. Seguimos. Por otra parte, esas palabras debían de resultar poco chocantes para un pueblo y en una época en la que, a consecuencia de las costumbres, los lazos de familia tenían menos fuerza que la que habría de tener en una civilización moral más avanzada. Esos lazos más débiles de los pueblos primitivos se fortifican mediante el desarrollo de la sensibilidad y del sentido moral. La separación es incluso necesaria para el progreso,
tanto en las familias como de las razas, pues ellas degeneran cuando no hay cruzamiento, cuando no se mezclan unas con otras. Es una ley de la naturaleza, tanto en favor del progreso moral como del progreso físico. Entonces, en el tiempo que vivió Jesús, los lazos de familia eran más débiles, debido al poco adelanto moral e intelectual que había en la sociedad. Era una sociedad machista y patriarcal. La mujer y los hijos estaban bajo la autoridad del hombre. Las mujeres y los niños no tenían derechos, ni podían acceder a la educación. Los lazos de la familia se han ido fortaleciendo a medida que la sociedad ha evolucionado, tanto tecnológicamente como moralmente. Esto ha permitido que el amor se establezca entre los miembros de la familia y los lazos de ellos se estrechen y se fortalezcan a través de las reencarnaciones. Seguimos. Aquí las cosas se consideran solamente desde el punto de vista terrenal. Entonces, si nos remitimos nuevamente al capítulo cuarto, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. En el ítem 18 nos hablan que la reencarnación fortalece los lazos de familia, mientras la unicidad de las existencias los rompe. Entonces, cuando nos hablan de unicidad, se refieren a una sola existencia. Entonces, en este capítulo extraje algunas cosas que nos pueden servir para aclarar nuestro tema de hoy. Ahí nos explican que la doctrina de la no reencarnación, las que consideran que solo tenemos una existencia, se anula la preexistencia del alma, o sea que después de esta vida no hay nada, o sea, solo tenemos una existencia y con esta existencia se acaba en la doctrina de la no reencarnación. Aquí nos aclaran que se rompen los lazos de la familia espiritual. ¿Por qué? Porque como reencarnan una sola vez, los padres y los hijos son extraños, no se conocen, es la primera vez que reencarnan, nunca se han visto y nunca se volverán a ver. Entonces, por eso los lazos de familia se rompen y no existe entre ellos un afecto que pueda perdurar después de la muerte. También nos dicen que la filiación de las familias, antepasados y descendientes, se encuentra reducida a la filiación corporal. Entonces aquí a esto se refiere que cuando nosotros reencarnamos en las familias, pues no todos los miembros de la familia reencarnan. Unos se quedan en el mundo espiritual y otros encarnamos muchas veces con espíritus simpáticos y que tienen nuestro afecto y también con espíritus que necesitamos nosotros saldar deudas que tengamos en un ayer, o con espíritus extraños que nunca los hemos conocido. Entonces, cuando reencarnamos, los que se quedan, nuestros seres que nos aman, que se quedan en el mundo de los espíritus, ellos son nuestros antepasados y entonces ellos se quedan ahí y ellos nos pueden ayudar. Ellos también interceden por nosotros cuando nos ven que estamos pasando necesidades, cuando ven que estamos pasando pruebas, entonces ellos vienen y se quedan y interceden por nosotros y nos ayudan y tratan de así ahí la solidaridad entre unos y otros. Los que se quedan y los que estamos encarnados, solidariamente nos ayudamos para poder evolucionar y poder volver la familia a unirse nuevamente en el mundo espiritual. También nos dice en este capítulo que la doctrina de la no reencarnación, el destino de las almas queda irremediablemente determinado después de una sola existencia. Entonces aquí nos dicen que, como nos dicen, si tú fuiste bueno, te vas al cielo, pero si fuiste malo, te vas al infierno. Entonces es como, ahí se separaría la familia completamente, porque si alguien de nuestra familia falló o erró en esta existencia y no puede ir con nosotros al lugar que nosotros vamos, llamémoslo cielo, entonces nunca nos podríamos volver a ver. Igual si la persona que falló
y supuestamente va al infierno, a una zona de sufrimiento, él tampoco, a pesar de como de perdonar, de tratar de resarcir, de tratar de entender que falló y querer cambiar esa situación, no lo podría hacer porque está eternamente en el infierno y no podría volverse a unir con los seres que ama. Entonces, esta es lo que dice la doctrina de la no reencarnación, que entonces solo tenemos una existencia y que después de esta existencia o vamos al cielo o al infierno y no nos podremos ayudar mutuamente, ni el que está en el cielo, ni puede cambiar el que está en el infierno, porque así lo está determinado. Entonces sería muy triste. También para las familias no poder ayudar a los que se quedan rezagados, según la doctrina de la no reencarnación. Por eso se dice que esta doctrina de la no reencarnación está en contra de la ley del progreso, porque no habría ningún tipo de progreso. Todo se acaba en esta existencia y entonces si yo fui bueno o malo nada tendría que ver y el progreso no se daría para mí, ni para mi familia, ni para el planeta. También nos dicen que después de la muerte los miembros de la familia se separan eternamente. Entonces habría esa ruptura de los lazos de familia para siempre y no habría la posibilidad de volvernos a ver, porque como después de la muerte no hay nada y el espíritu pues queda en la nada, desaparece completamente, entonces no habría posibilidades de volvernos a reencontrar en la doctrina de la no reencarnación. Entonces eso es lo que nos dice esta doctrina. Por eso nos dice acá que de aquí las cosas se consideran solamente desde el punto de vista terrenal. Si las consideráramos así, no existirían realmente lazos de familia, en donde las familias se unen por un afecto recíproco, por un amor, por una simpatía mutua que se han logrado y ayudan a otros espíritus que necesitan reencarnar para evolucionar y a otros que les tenemos deudas de un ayer y poder la oportunidad de resarcir. Entonces eso es lo que nos da el espiritismo en este sentido. Entonces dice, el espiritismo en cambio contribuye a que la veamos desde más alto, pues nos muestra que los verdaderos lazos del afecto son los del espíritu y no los del cuerpo, y que esos lazos no se rompen con la separación ni tampoco con la muerte del cuerpo, sino que se robustecen en la vida espiritual mediante la purificación del espíritu. Esta es una verdad consoladora que confiere al hombre una gran fuerza para sobrellevar las vicisitudes de la vida. Entonces esto es una gran, el espiritismo siempre ha sido como el consolador prometido que Dios nos dio a través de Jesús para demostrarnos que la vida sigue, que los lazos de la familia siempre se fortalecen con la reencarnación, que el cambiar y el querer nosotros modificar nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nos trae beneficios porque nuestras familias evolucionarán y serán más fuertes y seremos mejores juntos a través de las reencarnaciones. Entonces, tener ese consuelo que cuando perdemos un ser querido o cuando no podemos volver a ver a un ser que amamos mucho, tener ese consuelo que él sigue viviendo y que si nosotros nos comportamos bien en esta existencia, lo volvemos a ver. Eso es lo que fortalece los lazos de familia en esta encarnación. Por eso esto es muy importante para nosotros. El espiritismo siempre ha sido ese consuelo que tanto anhelamos y que nos ha transformado la vida, en la forma de ver la vida, de asumirla, de todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. Por eso es un consuelo para nosotros, ha sido un consuelo y seguirá siendo un consuelo para las personas que realmente se dan la oportunidad de conocer, de estudiar el espiritismo, de comprender sus enseñanzas. Y como nos dice siempre, la vida continúa y gracias a los lazos de familia nos ayudamos unos a otros. Gracias por su atención. Gracias a ti, ¿Alguno Bella. tiene algún aporte que nos pueda colaborar, alguna inquietud, alguna vivencia para contribuir a ampliar este tema?
Con gusto será escuchado. Gracias. Mireya, deja de compartir la pantalla para... Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esas reflexiones que preparaste. Bueno, yo sí quisiera decir algo. Este tema que trae el Evangelio según el Espiritismo es bastante importante. Sobre todo pone en su lugar ese capítulo que ha llamado Kardec, Moral Extraña, pone en su lugar esas palabras de Jesús, ¿sí? Y sirve también para poner en orden esas decisiones, digamos, nefastas que tomó la Iglesia por tratar de tomar estas palabras al pie de la letra, no interpretándolas como hoy en día trae la doctrina espírita, su interpretación de esas palabras. Y en ese sentido, los religiosos de las diferentes épocas tomaron unas decisiones de abandonar a sus familias, tomando votos de silencio, tomando votos de enclaustramiento, de clausura, ¿sí? Cuando habían personas que dependían de ellos. O sea, esto no se podía tomar al pie de la letra de que, ok, voy a servir a Dios, abandono toda mi familia y además abandono el pueblo de Dios, ¿sí? Porque si tú querías servir a Dios, pues no los debías servir enclaustrados. Algunos tenían votos de silencio, ¿sí? Dice el libro A Camino de la Luz, del medium Chico Xavier y del espíritu Emmanuel, que en la Edad Media llegaron a haber 30,000, no sé si me equivoco en la cifra, pero 30,000 servidores de Dios en las montañas como anacoretas, enclaustrados, mientras que el pueblo de Dios necesitaba del servicio, ¿verdad? Todos, ¿qué tal esos hombres al servicio de la causa espiritual, en las calles, en los barrios, predicando, sanando, ayudando? Seguramente no hubiera sido la Edad Media. Entonces, por temor al mundo, huían de su familia. Y creo que también este tema, estas palabras mal interpretadas de Jesús, llevaron a que algunos también optaran por el celibato. Es decir, renunciando a tener familia, renunciando a tener un hogar, ¿sí? Y este no era el sentido tampoco, porque donde quiera que uno está, uno puede servir a Dios. En la familia uno puede servir a Dios, ¿sí? Entonces, ahora que el celibato, la persona que renuncia a tener familia, lo debe hacer voluntariamente, no por un mandato de una institución, sea religiosa, sea lo que sea, ¿verdad? Si tú quieres servir a Dios y te entregas libremente a ello, bien, no vas a estar frustrado, no vas a estar con deseos en la mente, porque tú estás pensando, estás trabajando para Dios y nadie te forzó. Entonces, este tema me parece muy importante y precisamente por eso Francisco de Asís, precisamente en la Edad Media, viene, recordemos que Francisco de Asís es la reencarnación de Juan Evangelista, el discípulo amado, viene a enseñar a la iglesia y Francisco de Asís le predica al propio Papa en el Vaticano que el servicio de Dios es en las calles, es con la gente, no es enclaustrado, ¿sí? Y él, pues, el pobrecito de Asís, descalzo, recorría pueblo en pueblo, ayudando, sanando, predicando, hasta los animales le predicaba,
Se dice que es el primer medioambientalista, Francisco de Asís. Le predicaba a las aves, le predicaba, y las aves lo atendían, se reunían para escucharlo. Incluso se dice que a los peces les predicaba y también se formaban cardúmenes. Entonces, él con ese maravilloso recorrido que hizo, fue hasta hablar con uno de los guerreros combatientes de los árabes en las cruzadas. Llegó hasta allá, hasta Asia Menor, hasta África, a hablar con Salamino, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo bien cuál era el jefe de las cruzadas, porque para tratar de buscar un entendimiento entre los dos pueblos. Entonces fue un verdadero guerrero de Dios, pero sin armas de pelea, de muerte, sino con las armas del amor, la convicción, el trabajo. Entonces, creo que de estas palabras se pueden surgir todas estas reflexiones, ¿sí? Y como tú lo explicaste muy bien, lógicamente, en un tiempo, en el tiempo de Jesús, pues los lazos de familia no eran tan estrechos, se podían entender mejor, que uno podía darle a lo espiritual, que también lo dijiste, es el sentido de estas palabras de Jesús, de que lo espiritual tiene prevalencia a lo material. Todos nuestros bienes e incluso los lazos de familia, ¿verdad?, están en segunda parte. La primera parte es la misión espiritual. Y esto también lo podemos unir con estas palabras de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas, que está diciendo amar a Dios sobre tu esposa, sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tus hijos, y al prójimo como a ti mismo. Este primer mandamiento quiere decir exactamente lo mismo que estas palabras que tú nos has explicado hoy. Cada uno de nosotros tiene una misión, una tarea espiritual. Y no podemos retrasarla, obstaculizarla, ¿verdad?, por algunos deseos que puedan haber dentro de nuestra familia, de personas diferentes de nosotros mismos. ¿Ok? Nosotros vamos a dar individualmente cuenta de esa misión. Entonces, esto porque pueden surgir dentro de la familia posiciones, caprichos de que tú no debes dedicarte a eso, que tú te dedicarás a otras cosas, que esa doctrina no, que esto no está bien, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que tenemos un llamado y que tenemos que hacer una tarea dentro, o sea, responderle a Dios con esa tarea, con esa misión que vinimos a realizar. Entonces, es preponderante esa tarea, es preponderante esa misión, aún ante posiciones que podemos encontrar dentro de nuestra familia. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de los miembros de mi familia no están de acuerdo que yo esté ahora aquí, ¿verdad? Incluso madre, incluso puede ser miembros del hogar, ¿verdad? Pero eso no puede ser obstáculo. ¿Por qué? Porque tu misión es individual. Hay que buscar, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos. Pero así como yo no puedo prohibirle a otra persona de mi familia que haga lo que él desee hacer con su vida, las otras personas de mi familia no me pueden prohibir a mí, ¿verdad?, lo que yo deseo hacer en la vida. Eso se llama libertad de pensamiento, libertad de conciencia. ¿Ok? Entonces, conozco a alguien, por poner un ejemplo, conozco a alguien, un joven muy importante, muy interesante, era hasta periodista, que dejó el camino espírita porque su esposa, por su nueva esposa, su nueva relación, pues no estaba de acuerdo. Entonces, eso es respetable y él dará cuenta, ¿verdad? Pero si de verdad alguien te quiere, debe respetar
tus convicciones, si no, no te está queriendo de verdad o 100%. O sea, uno es lo que es 100%, no una parte de uno. Entonces, si te quieren, te deben querer con tus convicciones, ¿verdad? Entonces, eso también se puede deducir de estas palabras, o sea que es una fuente muy interesante de conclusiones en cuanto a nuestra tarea espiritual. Mireya, no sé si quieras decir algo más. No, considero que está bien explicado, sí. La familia es esa, es como esa escuela donde uno aprende a convivir y aceptar al otro, y el otro tiene que aceptar a uno, sí. Y si de verdad uno lo aman, deben respetar las creencias de uno, así como uno respeta las de ellos. Pero yo pienso que cuando la pareja de uno empieza a darse cuenta de lo que uno estudia y se da la oportunidad también de leer y de aprender, su visión y como la percepción que tiene del espiritismo le cambia y reconoce en el espiritismo la oportunidad para cambiar su vida. También es eso importante. Así debería ser, pero en el caso de este amigo, el que me reservo el nombre, pues no pasó. Pero bueno, ya esa es cuestión de él. ¿Quién más quiere decir algo, participar, preguntar sobre el tema? ¿Alguien más del público? Bueno, no fueron muchos hoy los asistentes, pero no es la cantidad, ¿verdad? Sino los deseos de estar. Es un día festivo para Colombia, sin embargo, todos los que estamos aquí reunidos pues hemos entendido que sin necesidad pues debemos mantener esta, esta tarea, participar en esta tarea un día como hoy, así se fuera festivo. Bueno, Mireya, parece que los presentes estaban muy circunspectos, entonces si tú quieres, haces la conclusión y nos regalas pues la oración de final, ¿te parece? Sí, señor. Bueno, Bueno, adelante. pues las enseñanzas del Evangelio hoy nos hablan de la familia, la importancia de la familia para nosotros. Los lazos de familia siempre van a prevalecer durante las reencarnaciones. Los que piensan diferente lo hacen más por egoísmo, otros por ignorancia, otros porque no han tenido el nivel de comprensión sobre las verdaderos lazos de familia. Así como nos dice Juana de Ángeles que la familia ha sido un logro de la sociedad y que cuando una familia se separa o se acaba, la sociedad también sufre como esa pérdida, porque en las familias es donde se establecen los lazos morales, se establecen todo lo que la sociedad necesita en valores, en responsabilidades, en fraternidad, en donde se enseñan tantas cosas. Muchas familias que están en la tierra todavía no han logrado como ese nivel de comprensión para ayudar a sus hijos, para guiarlos. Hay que orar por las familias porque los chicos de ahora necesitan mucha orientación, en donde ni siquiera hay una figura de autoridad que los pueda guiar, y se han perdido como todas esas cosas importantes para que el chico se forme en valores y le sirvan para afrontar la vida y las vicisitudes que se le puedan presentar. Gracias al espiritismo, a los padres y a las personas que nos preocupamos por las familias, nos da las bases para guiar a los niños y a los jóvenes para que afronten la vida. Eso no quiere decir que estemos exentos de pasar ciertas dificultades, pero sí tenemos como ese consuelo y esa orientación para seguir adelante, para comprender que a pesar que en este momento muchas familias no son muy afines y siempre se presentan dificultades y siempre hay como ciertas rivalidades dentro de la familia, tenemos la oportunidad de cambiar, de orar, de ayudarnos mutuamente, de tratar de entender al otro, de no juzgarlo, de tratar de comprender que es un nivel evolutivo el que está en ese momento actuando como actúa, a veces de maneras inmaduras moralmente y también físicamente, pero
gracias a que uno a veces estudia y comprende todas estas enseñanzas que el espiritismo nos ha dado, podemos ayudar a que nuestras familias sean cada vez más afines y logremos llegar juntas en algún momento a donde está nuestro amado Maestro Jesús y Dios Todopoderoso. Entonces, gracias por escucharme y espero que Dios ilumine a cada familia que está aquí presente y a las que no también, para que logren encontrar ese camino para llegar a Él. Entonces vamos a hacer la oración. Nos